Bendiciones de nuevo el maestro José Briceño para un mundo, para esa iglesia que la llamo mi iglesia invisible. Invisible porque ellos me pueden ver, pero yo a ellos no los puedo ver. Pero están allí, están escuchando. Transmito desde el estado de Texas, la ciudad de Dallas, para un mundo, por ende, internacionalmente, hablando enteras, transmitiendo verdades del reino que tanta falta hace, tanta necesidad que hay. He visto tanta basura y tanta mentira y tanto engaño. Perdóneme que lo digo con mucho respeto, con mucha seriedad y con mucho dolor. Ahora pues, que muchos están utilizando estas plataformas para transmitir y cuando analiza lo que transmiten están muy lejos de lo que son las verdades del reino, totalmente desfasado, descontextualizado, distorsionado de la verdad. No sé a dónde vamos a parar con esto, como por este medio no hay quien le ponga un parado a esto, ni supervise esto para aceptar estas transmisiones erradas, tergiversadas de la vida. Teológicamente hablando, no hay quien analice para ver hasta dónde esto puede salir o no. Pero bueno, ellos le darán cuenta al Señor. Nuestros púlpitos están llenos de sensacionalismo, amarillismo, teatro. Y para usted de contar. Tratando de ocupar la presencia del Espíritu Santo, que tanta falta y que tanta necesidad. Entendiendo que presencia es la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios, aventando una necesidad o una demanda. Y esto viene por el deseo y el designio de Dios. Es una respuesta de Dios. Eso es lo que es presencia. Pero eso se da cuando en nuestras congregaciones la liturgia o no falta la exposición de las verdades del reino. Por eso el apóstol Pedro dijo, dos cosas no voy a descuidar, que es la oración, mi vida y el estudio de la palabra. Dos cosas que tienen que estar al frente del ministro, la oración y el estudio de la palabra. Eso usted no lo puede dejar, no, eso depende. El maestro Briceño pues se ha encargado, ese es mi trabajo, descubrir, ¿verdad? Escudriñar el texto sagrado, escudriñarlo, negarlo, buscar el pensamiento de Dios para transmitirlo a la iglesia. Ayer me llamó un hermano de Washington, DC, agradeciendo, maestro, y le doy gracias porque estoy viendo la serie de neonatología y es una bendición de Dios, una bendición de Dios. De paso, aportó una ofrenda para el ministerio, el cual le agradezco. Me reservo su nombre. Pero pude ver la alegría, el gozo que él tenía en su espíritu por haber conseguido estas verdades del reino a través de este humilde servidor. Y de gracias, mi hermano, por la ofrenda, porque están siendo, un montón de gente están siendo beneficiadas a través de este ministerio y te llaman y te dan una palabra de estímulo, de adelante, maestro, usted no está andando en el mar, sigue adelante, no sé. Ni siquiera usted tiene una idea hasta dónde usted está llegando con esta palabra, lo que Dios está haciendo, el uso que Dios le está dando, como Dios lo está usando, usted tiene un galardón muy grande en el cielo. Estímulos que no hay una ofrenda financieramente hablando que pueda cubrir el valor que tiene un estímulo. A veces uno se siente decepcionado, desilusionado, traicionado, solo, abandonado, como en un desierto, que te provoca como abandonar esto, ¿no? Abandonar esto, tantos ataques. Y una palabra de estímulo vale mucho más que una ofrenda que tú puedas recibir financieramente hablando. Pero las finanzas también hacen falta.
Es una palabra de estímulo que usted me dé, amén, lo acepto, pero envíe una ofrenda a este ministerio. Le agradecemos con honores. ¿Cómo hacerlo? Están los caracteres. Pregunte, maestro, ¿cómo hacemos para hacerle llegar una ofrenda? A través de los correos, a través de mi teléfono, llámeme, converse conmigo, llámeme. Yo no tengo problemas con la gente. No tengo mediador, ni tengo esos gorilas a mi lado que me cubran para que nadie se me acerque. Yo estoy a tu disposición, a tus órdenes. A la hora que tú me llames, yo te voy a atender. Este es nuestro estudio número 10 acerca de lo que es la justicia divina. Justicia divina. Impartir el conocimiento de la palabra que tanta falta hace en nuestras congregaciones. Ya lo dije. Nuestros púlpitos están llenos de espectáculos, de amarillismo, de teatro, de show, de sensacionalismo. Y cuando llega el momento de la liturgia o de la exposición de la palabra, el tipo, perdóneme, pero no tiene nada en la pistola, vacío. Entra en el terreno de la manipulación, la intimidación, el control. Su mensaje está lleno de cantinfladas. El tipo de mensaje que daba Cantinflas, que decía mucho y no decía nada. De eisegesis, donde le dan su propia interpretación a las escrituras. Un mensaje hiperliteralista, apegado a lo que no te dice lo que la Biblia quiere decir. Que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es que usted transmita lo que dice la Biblia y otra cosa es que usted enseñe lo que la Biblia quiere decir. Eso viene como producto de la exégesis, ni del hiperliteralismo. Pero bueno, entrate en ese terreno. La iglesia se fue a su casa conmovida, pero en el alma, por tanto sensacionalismo, teatro, show, amarillismo. De contar, pero no lo confrontaste con la verdad del reino, no le enseñaste una verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios. Y así se fueron. Pero bueno, en el estudio pasado nosotros hablamos de 3 incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, que son redención, ya los explicamos, agoraxos, agoraxos, lutro y apolutrosis. Remisión, que es remitir, quitar de para poner en. Explicamos lo que es el misterio del cambio, lo que es un escite, lo que es un mediador, lo que es un pontífice, lo que es el Nostradamus, lo que es el teantropos. Lo que es el teantropos, explicamos lo que es una obra vicaria, el sicario. El sicario quita la vida, el vicario la entrega. Aunque el término vicario no aparece en la Biblia, pero es un término teológico. Jesús dijo, yo, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Ahí hay una obra vicaria. Lo que se dio en la cruz del Calvario totalmente es una obra vicaria. Pero estos 3 incidentes trajeron como resultado la regeneración. Término regeneración, volverte al género original en la que tú tenías antes de regeneración. Volverte al género original en la que tú tenías antes de caer en Adán. Lo de Dios es volverte al estado de Adán antes de caer. Oiga, y en un estado mejorado, porque antes de Adán Dios no tenía hijos. Dios tiene hijos después de Adán. En Jesucristo es el primer hijo y después venimos nosotros. Jesús, como el unigénito, que la palabra es monogeno, único en su género, murió como el unigénito y se levanta como el primogénito, el primero, que el término es prototokos. Vamos a explicar lo que es regeneración. Por cierto, algunos hermanos me han preguntado, maestro, ¿dónde podemos conseguir esas notas? Eso lo dije. Mi libro, La Fuerza de la Justicia, está en Amazon. Búsquelo. La Fuerza de la Justicia, doctor maestro José Briceño en Amazon. Ahí le va a salir 3 libros. Tenemos La Fuerza de la Justicia. Tenemos Plan Financiero de Dios. Y tenemos Excel. También lo tenemos en físico. Aquí en mi recinto, en mi hogar, tengo cajas de libros. También usted lo puede pedir. Cantidad como usted quiera y se le envía. Todo lo que estoy enseñando está en el libro. El término regeneración
indica llevarte al género original que tenías antes de caer en Adán. Sin la posibilidad, oído, sin la posibilidad de volver a caer en dicho estado. Es imposible que según la fuerza de la regeneración, las propiedades que hay en la regeneración, que se dieron por los incidentes que se presentaron en la cruz del Calvario, es imposible, según la fuerza y las propiedades de la regeneración, vuelva al estado de Adán caído. Por eso es que cuando a usted un ministro, cualquiera le dice que cuide la salvación, ese no conoce lo que es regeneración. Está totalmente desfasado del contexto del texto bíblico, totalmente desfasado de la verdad del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Fuerza y las propiedades de la regeneración que se presentaron en la cruz del Calvario, según las propiedades de la regeneración, es imposible que el hombre vuelva a caer en el estado de Adán. Imposible. Pablo escribe a Tito en el capítulo 3, verso 5, dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, porque si la vida eterna que está en mí vino como justicia que se dio en mí por el cumplimiento de la ley, por obras, pues yo tendría que mantener la justicia por obras. El único que obtuvo la vida por causa de la justicia que vino por obras fue Jesús. Después le explico eso. En Cristología yo estoy dando eso, una serie que estoy presentando de Cristología. Y hablo de que Jesús fue justificado y vivificado en el Espíritu. Eso lo explico. Entonces el único que obtuvo la vida por causa de la justicia, porque ese mandamiento de la ley, fue Jesús. Yo no obtuve la vida eterna que vino como producto de la justicia por obras. No, la obtuve por fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios, en el amor, en la misericordia, manifestó su gracia, me dio su perdón, me hizo su hijo, me impartió justicia, me impartió vida, me regeneró, me hizo su hijo, a la diestra del Padre juntamente con Jesús. Todo eso vino por gracia. Yo no hice nada para obtenerla, no tengo que hacer nada para mantenerla. Preste atención. Dicen, nos salvó no por obra de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la razón. Ahí está el término, ese término palingenesia, regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración es una renovación que se da mediante la intervención del Espíritu Santo en el espíritu del hombre. Vuelvo a repetir, la regeneración es una renovación, según lo que acabamos de leer, Tito, el capítulo 3, verso 5. La regeneración es una renovación que se da mediante la intervención del Espíritu en el espíritu del hombre, y que dicho acto es irreversible, alterable, invariable, no tiene vuelta atrás, es un acto absoluto y eterno en aquel en quien es un incidente que no se puede perder por voluntad humana después de haberlo adquirido por fe en la gracia divina. Maestro, ese mensaje que usted está presentando no puede llevar a cualquier creyente al libertinaje. A mí no me ha llevado. Yo soy santo, conozco, porque después de este seminario vamos a ver lo que es santo. Conozco lo que es la santidad genuina, disfruto el Evangelio, disfruto a Jesús. No vivo en santidad bajo una opresión, intimidación o control. Disfruto el
Entiendo lo que dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tengo sentido de traslado, sé que fui trasladado de las tinieblas a la luz, ¿qué hago en las tinieblas? Tengo sentido de propósito, sé que fui escogido, que no tiene, en este mundo, hermano, el llamado que Dios me hizo no lo supera nada, ni nadie. Yo no voy a atentar en contra del llamado y del propósito por estar en el pecado. O sea, tengo mis razones verdaderas, absolutas. O sea, el que haya descubierto que la salvación imposible que yo la pierda, eso no me lleva a mí a pecar. Creyente que descubra que la salvación se pierde y va a pecar, pues eso es lo que está esperando, una licencia para hacerlo. Es el niño que llora y la madre que lo pellizca. Pues ese no es santidad, no conoce lo que es justicia, lo que es honra, lo que es amor. Regeneración viene del griego palingenesia, que indica hacerte de nuevo. Oiga, hacerte de nuevo, oído, en el espíritu. En el espíritu, pero en el alma todavía falta mucho. Ese es un problema, que en la tricotomía del hombre, el hombre es un espíritu, vive en un cuerpo. En el espíritu completo, el que cree en Cristo, nueva criatura es, ya es un hecho. En el espíritu eso es un hecho, pero en el alma falta mucho. Falta mucho. Por eso es que jamás yo podré delegarle cargos a un nuevo convertido si todavía no he tratado con su alma. Si Dios no ha tratado con su alma, es imposible que Dios lo envíe a un ministerio. El alma tiene mucho que enseñar. En el espíritu soy nueva criatura, es un hecho. No confunda eso con el alma. En el espíritu la santidad es un suceso. En el alma es un proceso. No confunda eso. Regeneración viene del griego palingenesia, que indica hacerte de nuevo. La regeneración no es aplicable, no, negativamente, no es aplicable al remiendo. Estructuración. Somos nuevas criaturas. Nunca antes habíamos existido para Dios. Por esta causa, el término nuevo que Pablo utilizó en segunda carta a Corintios, el capítulo 5, verso 10, para hacer referencia a nosotros, al creyente como nueva criatura, es kaino, K-A-I-N-O-S, kaino, que tiene unas propiedades, pero mire, indica lo que viene a ser por primera vez. No es neo, el término nuevo, neo, es una reestructuración. Es cuando yo agarro el colchón y me lo traen. El colchón nuevo no es el mismo. Es el mismo, pero lo reestructuraron. Aquí no es que es kaino. K-A-I-N-O-S. Nunca había existido. Kaino tiene que ver con lo que nunca ha existido. De modo que nosotros no tenemos pasados para Dios. En Él somos un presente y nos proyectamos hacia un futuro. Para Él las cosas cuentan desde el mismo momento en que creímos, debo decir. Para Él las cosas cuentan desde el mismo momento en que creímos. Las Escrituras Sagradas nos muestran la fuerza de la regeneración que se dio mediante Jesús. El texto dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Quiero aclarar algo en este punto que acabo de presentar. Vuelvo a repetir, kainos tiene que ver con lo que nunca ha existido, de modo que nosotros no tenemos pasado para Dios. Oído. El que cree en Cristo no es una criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De todo el pecado y las consecuencias del pecado que yo hice, sin conocer a Dios, yo no tengo que darle cuentas a Dios por eso. Pero de todo
lo que yo, de todas las consecuencias del pecado, de todas las consecuencias negativas que se dieron por causa del pecado que yo hago después de haber conocido al Señor, yo tendré que darle cuentas al Señor por esas consecuencias que no pude reestructurar, regenerar, restaurar en el tribunal de Cristo. Eso es escatología. Ya nos metimos por escatología. Y de todo lo que yo haga, o de lo inútil que yo fui estando en la tierra por causa del pecado que estoy haciendo, tendré que darle cuentas a Dios por el tiempo de inutilidad que tuve en el pecado. O sea, yo tengo 10 años descarriado, vengo a Cristo, me reconcilio, Él me perdona, su nombre es gloria, fuerte la persona del Señor, sí está bien, pero le tienes que dar cuentas al Señor por los 10 años que tuviste en el pecado. No por el pecado que cometiste en los 10 años, sino por los 10 años que tuviste en el pecado. Tienes que darle cuentas a Él, porque tú te puedes imaginar las grandes cosas que Él pudo haber hecho contigo en esos 10 años y no hizo. Lo inútil que fuiste por causa del pecado. Es más, se corre el riesgo de que estés 20 años en el pecado y cuando vuelvas otra vez al Señor, el Señor te perdona, tienes una salvación, la salvación siempre ha estado allí, Él te perdona, pero para Él lograr hacer en ti las cosas que quiso hacer no puede, porque necesitó de esos 20 años que tuviste en el pecado. Se corre el riesgo de atentar en contra del propósito de Dios, del desarrollo de su propósito en tu vida por estar en el pecado. Entonces, en Cristo somos nuevas criaturas y todas las cosas viejas pasaron, viejas en cuanto a las que hice antes de conocerlo. Pero después que yo cometa pecado, yo tendré que darle cuentas al Señor no por los pecados que hago, sino por lo inútil que fui por causa del pecado, por el tiempo que tuve en el pecado y por las consecuencias negativas que se dieron por causa de ese pecado. Por eso cuando Zaqueo le dijo al Señor, le regresaré a la gente 4 veces lo que le quité, Jesús dijo, este hombre ha entendido lo que es reino. Esa es la ley de la restauración. El texto sagrado dice, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Tiene que ver con el alma. Pero cuando el texto sagrado dice, si el Hijo libertad, seréis verdaderamente libres, tiene que ver con el Espíritu. En Dios nosotros no tenemos antecedentes, no tenemos pasado. Siempre hay un presente y nos proyectamos a un futuro. Este pasaje, Juan 8:36, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Este pasaje encierra una verdad revelada que a muchos no se les ha iluminado. Oído lo que viene. Para mayor comprensión del mensaje que se quiere transmitir en el escrito, voy a resaltar una historia que se dio en algún lugar del mundo. Se cuenta de un individuo que asesinó a un sinnúmero de mujeres. Oiga. Y su modus operandi era el de violarlas, estrangularlas y finalmente decapitarlas. Este individuo fue apresado y condenado a la pena máxima. Habiendo cumplido su condena, salió en libertad. En la noche de su liberación se fue a un sitio apartado en la soledad a celebrar en su soledad bebidas alcohólicas. Al amanecer fue interceptado por una unidad policial destinándolo preventivamente, deteniéndolo preventivamente. Y la razón fue que esa misma noche de su liberación apareció una mujer violada, estrangulada y decapitada. Al ser juzgado por el tribunal como supuesto asesino, lo hallaron culpable por el hecho de no tener una coartada. Él pasó toda la noche solo. Él para la nación era libre al cumplir su condena,
pero no era verdaderamente libre, tenía antecedentes para el Estado. Casualmente el día que él sale libre hay una mujer que muere, la consiguen igual con los mismos modus operandi que él utilizaba, aunque no fue él por no tener coartada. Pues el tribunal lo juzgó y lo dio como culpable, porque para la nación él no es verdaderamente libre, él es libre pero tiene antecedentes. Ahora voy a entender mejor el mensaje de Jesús. El texto no dice, si el Hijo libertares seréis libres, sino verdaderamente libre. Quiere decir que hay un libre, hay un tipo de libertad que no es verdadera, que no es absoluta. El mensaje de Jesús, al tratar de nuestra verdadera liberación, nos da a entender que para Dios Padre no tenemos antecedentes, no hay un historial, ni pecados acumulados. En Jesús somos verdaderamente libres. A esto se le llama regeneración. Pero oído. Estoy hablando del espíritu. No se me desfase. Estoy hablando del espíritu del hombre. El alma, que se compone de mente, de voluntad y de emociones. Que la mente se compone de pensamientos, razonamientos, lógicas, intelectos, imaginaciones. La voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Y las emociones es donde está el estado anímico de los hombres que se activan a través de los sentidos físicos. Todavía tiene que pasar por un proceso que tiene que ver con la renovación de la mente, el quebrantamiento de la voluntad y la canalización de las emociones. O sea, de que esto, si el Hijo libertares seréis verdaderamente libres, es un suceso que por ende se dio en el espíritu. Pero cuando el texto dice, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre, es un proceso que se va a dar en el alma mediante el conocimiento de la palabra de Dios por el Espíritu Santo en el acto de santificación. Que eso lo vamos a hablar cuando hablemos de santidad. Entonces, a mí nadie me puede condenar de los que yo hice en el pasado. Nadie me puede juzgarlo por los pecados que hice en el pasado. Aún por lo que estoy haciendo en el presente, si yo pido perdón, nadie me tiene derecho de juzgar, pero pueden quedar consecuencias producto de ese pecado, el cual le tengo que dar cuentas a Dios. Daños que no restauré por causa del pecado, el cual tengo que darle cuentas al Señor. El tiempo inútil que tuve por causa del pecado, el cual tengo que darle cuentas al Señor por ese tiempo. Eso no pasa por alto. Eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, la regeneración vino como producto de una obra vicaria. Para entrar en esto de obra vicaria, tendremos que hablar del postrer Adán. Tendremos que hablar de lo que es el misterio del cambio. Tendremos que hablar del mesites, del mediador. Tendremos que hablar del antropos, del Dios hombre, y eso no nos va a dar tiempo en este espacio. ¿Okay? En nuestro próximo estudio vamos a seguir tratando el caso de lo que es la regeneración. Se despide el maestro José Briceño. Por favor, oren por mí. No dejen de orar por mí. 2, compartan este mensaje. Y 3, aporten una ofrenda para este ministerio. Necesitamos. ¿Cómo hacemos, maestro, para aportar una ofrenda? Yo quiero ser un agradecido. Pablo dijo, sé copartícipe de toda buena obra que te trae la palabra. Yo quiero ser agradecido. Mis palabras de estímulo para usted, pero también quiero presentar una ofrenda. ¿Cómo lo hacemos? Ahí están los correos. JoséN77 Bricenoa con C, Bricenoa77 @gmail.com, josebriceno71 @gmail.com. Ahí está mi número telefónico, llámeme, me pregunta y yo le doy la respuesta de cómo hacerlo.
Que el Eterno te bendiga en gran manera, te multiplique, te dé salud, te llene de que su Espíritu Santo imparta en ti temor, no temor de miedo, de fobia, sino de reverencia, para que todo el tiempo y toda la vida la pases honrando a Dios y fácilmente puedes decirle no a lo que desagrada a Dios, al pecado. Que fácilmente nos podamos librar de la tentación. Puedes decirle no, eso no me, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Ok? Se despide el Maestro Jesús Diseño. El domingo que viene seguiremos transmitiendo. Ya viene Cristología, ya vamos a grabar Cristología para sacarlo también, los que están en espera de la Cristología. Saludamos a todos los que están conectados. Se despide el Maestro Jesús Diseño. Comparten este mensaje. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.